Me olvidé. Muchas gracias por recordarme. Ah, y perdón que no he estado en pantalla grande. ¿Me confirman cuando ya se vea la pantalla grande? Ya está, profe. Ya está, profe. Chévere. Entonces, continuamos. Lo que habíamos revisado ayer era según la capacidad de disolver el soluto. Entonces, según esta clasificación, podemos tener tres tipos que van a ser diluidas, saturadas y sobresaturadas. Y ayer habíamos tenido una duda, José, si no me equivoco, José, era entre saturadas y concentradas. Pero bueno, vamos a recordar nuevamente la clasificación y los conceptos de cada una de ellas. Entonces tenemos las diluidas, que van a ser aquellas en las que la cantidad de soluto va a ser comparativamente pequeña en comparación con el disolvente y la cantidad pues va a ser mucho menor que las saturadas y la cantidad obviamente va a ser menor a la que el disolvente es capaz de disolver. En cuanto a las saturadas, va a ser voy a tener que cambiar el nombre aquí por saturadas y no concentradas porque no haya confusión, pero como decía ayer, tanto las soluciones saturadas y concentradas van a ser aquellas que van a contener una cantidad relativamente grande de soluto en comparación con el disolvente. Ahora, ¿cuál era la diferencia que yo también había recalcado el día de ayer? Yo les había dicho que para fines teóricos, incluso prácticos, la saturada va a ser similar o casi igual a la concentrada, ya que la única diferencia entre la saturada y la concentrada es que la saturada es el punto límite en el que un disolvente más bien la cantidad máxima en el que el soluto puede ser disuelto por el disolvente. Y la concentrada es aquella que tiene muchísima cantidad de soluto, pero que aún no llega a este punto límite, ¿no? O sea, no topa el punto límite, pero que de igual forma que la saturada, pues tiene bastante cantidad de soluto. Es más concentrada que la diluida, o sea, tiene mucho más soluto que la diluida. Eso era lo que habíamos visto ayer. Y en cuanto a la sobresaturada, pues es aquella que va a tener mayor cantidad de soluto que la solución saturada, porque va a tener un exceso de soluto, mayor cantidad de soluto del que puede ser disuelta por el disolvente. Eso era lo que habíamos visto el día de ayer. Ahora, vamos a ver la clasificación según según el estado físico de las fases, principalmente del disolvente. Entonces, según el estado físico de las fases, vamos a tener que las soluciones que se forman, en general, la solución final, no siempre va a ser líquida, sino que puede ser gaseosa o sólida, dependiendo de pues las mezclas que se hagan, ¿no? Y como ya decía, pues podemos tener soluciones gaseosas, soluciones líquidas y soluciones sólidas casi en cualquier parte. Por ejemplo, el aire va a ser una solución de gases, eh, porque tenemos una mezcla de varios gases. Va a ser una solución homogénea de gases. El agua que bebemos, de hecho, es una solución líquida, como todos sabemos, es una solución homogénea, líquida, pero no es pura. El agua no solo tiene H2O, sino que tiene varios iones y varios metales que están disueltos en el agua. Por eso, bueno, de hecho esto es bueno también porque eso nos ayuda muchísimo a la dieta y pues claro, pero hay otros metales que obviamente son tóxicos y por eso se hace el control de aguas, ¿no? Para evitar que haya ciertos tipos de metales que no son eh, buenos para la salud humana. Entonces, hay que recordar, bueno, como les digo, que existen varios tipos de soluciones y aquí tenemos
algunos ejemplos, la clasificación más bien de cuál puede ser el resultado según la mezcla entre el estado físico de la fase continua y la fase dispersa. La fase dispersa va a ser el soluto y la dispersora, pues, o continua, porque ven que en las dos tablas tenemos nombres diferentes. La fase dispersa es el soluto, la fase dispersora, que está en la tabla de la derecha, es el disolvente, pero también se le conoce como fase continua, porque recuerden que que el disolvente pues no va a perder su estado físico, es la que va a conservar su estado físico. Entonces, según la mezcla o según el estado en el que estén, ya sea la fase continua o el disolvente y el soluto, pues tendremos un resultado de un estado específico de la solución. Entonces, si tenemos como fase dispersa, es decir, como soluto, a un gas, si el estado físico del soluto está en fase gaseosa y lo mezclamos con un disolvente que está en fase gaseosa, pues el resultado va a ser también un gas. En general, los gases son miscibles entre sí, son solubles entre sí, entonces, pues igual tendremos un gas como la solución final, como el aire, por ejemplo. Otra, si tenemos, por ejemplo, la fase dispersa, que es el soluto como fase líquida, y la fase continua como un gas, pues en este caso sí tendremos un gas, pero este gas, el estado sería un gas, estado gaseoso, pero tendría unas características especiales, que sería como una especie de aerosol líquido. Y aquí tenemos unos ejemplos en la primera tabla que dice ejemplos, y tenemos pues la niebla o la bruma, que en general ustedes han visto que está en estado gaseoso, pero es un estado que sí se puede como distinguir un poquito, porque usualmente los gases no tienen como mucho color, ni tienen, no se los puede distinguir ni peso ni nada, pero en cambio a la niebla y a la bruma, cuando tú estás con niebla y bruma, de hecho la sensación en piel es que te estás como mojando, o sea, parece que no pasa nada, pero después sales de la niebla o de la bruma y te das cuenta que te mojaste. Entonces, Es aire. ¿Alguien dijo algo? Sería aire húmedo. Sí, aire húmedo, básicamente, exactamente. Una pregunta, ¿sí se está compartiendo la pantalla? ¿O estoy...? Sí, profe. Sí, ok. Sí, Chévere. está compartiendo. Listo. Es que a veces como trabajo con dos pantallas, pues no estoy viendo la segunda que se está viendo, entonces estaba preocupada. Ok, entonces también tenemos como otro ejemplo, en este caso sería una mezcla de sólido, un soluto sólido con un disolvente gas. Y aquí también tendríamos un aerosol, pero igual un estado gaseoso, pero igual con propiedades específicas, que sería como un aerosol sólido. Entonces aquí tenemos el humo o el polvo en suspensión. De igual forma podemos ver, se puede percibir el humo y el polvo, el smog, por ejemplo. Se puede observar. Entonces, esta es una mezcla de un gas con un sólido. Por ejemplo, el smog, eso pues sería también un ejemplo de esto, ¿no? El humo que sale de las chimeneas, pues polvo de suspensión, el smog es un buen ejemplo de eso. Otro ejemplo, tenemos que si tenemos como el soluto el gas y tenemos como disolvente líquido, pues en este caso sería una espuma. Aquí dice como ejemplo, pues tenemos una espuma de afeitar. Si mezclamos un soluto líquido en un disolvente líquido, pues obviamente tendremos líquido. Y aquí dice que puede ser una emulsión, pero este tipo de emulsión nos dice que son insolubles.
Esto no siempre es cierto porque ya sabemos que los líquidos que existen, dependiendo del tipo de líquido que sea, pues puede ser polar y no polar, va a mezclarse en fase homogénea o no, pero en este caso la emulsión se refiere a dos líquidos que serían insolubles entre sí, es decir, polares y no polares, pero aquí han visto los que hayan preparado salsa de mayonesa o las cremas, pues sí tienen este tipo de mezcla líquido-líquido, pero que son insolubles, porque la crema de manos es grasa, pero se tiene que mezclar con otro líquido que usualmente pues es el agua o algún otro líquido que no sea, que sea polar. Pero si lo mezclamos de cierta forma, pues formamos emulsiones que si bien no están, o sea, están mezclados, pero igual no estarían completamente, no sería completamente homogénea. Pero bueno, este tipo de mezcla se llamaría emulsión y sería en el caso en que los líquidos sean insolubles, pero como digo, cuando son solubles, pues tendríamos simplemente una mezcla líquida, una solución líquida. En cuanto a un soluto sólido con un solvente líquido, pues puede ser una dispersión coloidal, que eso lo vamos a ver con más calma después. Puede ser una suspensión o puede ser un sólido. Como ejemplos, aquí tenemos la leche, sangre, pinturas, tinta china, etcétera. Entonces, esto es cuando mezclamos un sólido, que es la mayor parte de mezclas que tenemos en realidad, en un solvente líquido. Y finalmente tenemos como soluto sólido y una fase de disolvente sólida igual. Y aquí tendríamos una emulsión sólida. Y aquí les pone como ejemplo pues el cristal de Rubik. Como les digo, pueden haber varios tipos de soluciones. Y dependiendo del tipo de solución que sea, pues más bien dependiendo del tipo de estado en el que esté sus fases, pues también tenemos un estado específico en el que está la solución resultante. Eso en cuanto a la clasificación según el estado de las fases y obviamente la solución final. Y finalmente, en cuanto a estos ejemplos de clasificación, tenemos la clasificación según el tipo de disolvente o según su fase dispersora, porque ya les dije que el tipo de disolvente también se le conoce como fase continua o fase dispersora. Entonces, según el tipo de disolvente, tenemos que pueden ser acuosas y no acuosas. Las soluciones acuosas, bueno, ya saben que son aquellas que, cuyo disolvente va a ser el agua. Y las soluciones no acuosas, pues tendríamos otro tipo de disolventes. Esa es simplemente la característica para resumir más rápido, porque en teoría ustedes también ya consultaron esto. Pues yo también les estoy dando un poquito de un resumen bastante rápido. Entonces, las acuosas serían aquellas en las que el disolvente va a ser agua y las no acuosas van a ser aquellas en las que el disolvente no es el agua, sino cualquier otro tipo de disolvente. Profe, en cuanto a eso de las acuosas, estábamos investigando en el poesía y acuoso significaba que se disolvía en un líquido y que no necesariamente sea agua. Sí, o sea, usualmente acuosas, sí, es en agua principalmente. Es que la mayor parte de soluciones acuosas son en agua. Y según yo tengo entendido, pues sí, el disolvente es agua y las soluciones no acuosas pues son otros tipos de disolventes. Bueno, eso investigábamos. Porque desde Ajá, el término de lo voy a revisar yo también porque según yo tengo entendido, pues las acuosas son básicamente en agua, son siempre en agua o la mayoría en agua y las no acuosas en otro tipo de disolventes. De todas maneras, le voy a revisar. ¿Viste qué otro tipo de disolventes podrían ser las acuosas? ya le busco ahorita, le digo. Ok. Pues aquí tenemos unos ejemplos de soluciones acuosas y soluciones no acuosas. En la que dice soluciones no acuosas, pues esos son los otros tipos de disolventes en los que
de los que hablan, ¿no? Las soluciones no cosas, que pueden ser el etanol, perdón, el aceite, la glicerina, el alcohol, bueno, el alcohol isopropílico en este caso, que es otro tipo de alcohol aparte del etanol, y también pueden ser éteres. Y bueno, las soluciones acuosas que ya digo que pueden ser en agua, y los resultados pues pueden ser alcoholados, ya sean alcohol en agua y con otros solutos para formar esencias y tinturas. Otro tipo de soluciones que también sean alcohol en agua y con otro tipo de solutos, formando glicerados. Y de igual forma alcoholes edulcorados que también son mezclas de alcoholes con agua, con algún tipo de edulcorante y para formar elixires en este caso. Estamos yendo un poquito rápido, me parece. Si estoy yendo rápido, me confirman para ir un poquito más lento, chicos. Profe, Está bien. ¿puede regresar a la anterior diapositiva un ratito, por favor? Chicos, no sé qué pasó. El Teams me botó del otro dispositivo, así que me voy a salir y voy a volver a entrar. Por favor, confírmenme que se está compartiendo la pantalla. Sí, Se sigue compartiendo la pantalla. sí, se sigue compartiendo. Sí, gracias. No sé qué pasó. Voy a volver a entrar. Me botó el Teams. Ok, ya ingresé de nuevo. Listo, voy a regresar a las diapositivas. Listo, cuando ya hayan copiado eso, me comentan, chicos, para poder seguir adelante con más calma, porque de verdad creo que estoy yendo un poquito rápido. Me parece a mí, espero que no. Me avisan 10 para las 12 para poder hacer la pausa y regresar a la segunda hora. Listo, ya está, ya copiaron, chicos. ¿Ya puedo pasar de diapositiva? Sí, profe. Sí, Genera. chévere, ok, voy a pasar de diapositiva. Y cuando tengan lo de lo otro también, para lo de los acosos, me cuentan para yo también averiguar. Y ahí pues les aclaro la siguiente semana o la siguiente clase que tengamos. Listo, entonces ahora vamos a ver otro tema que también está obviamente dentro de las soluciones, todo lo que vamos a ver pues en cuanto a este tema es todo lo referente a soluciones. Entonces vamos a tratar este tema específico que se llama solubilidad de compuestos iónicos. Entonces, para esto tenemos que saber que el agua no solo va a tener fuerzas que son bastante intensas entre sus moléculas, porque como sabemos, pues el agua tiene enlaces covalentes, sino que también va a permitir disolver muchos compuestos iónicos. Bien dijeron, el agua es conocido como el disolvente, bueno, universal, realmente no es universal, sino que es el disolvente más conocido. Por eso les dicen universal, porque es el más conocido, pero obviamente no puede disolver todos los solutos existentes, sino que solo aquellos que sean polares y tengan en sus propiedades que pueden ser disueltos en agua. Entonces, el agua va a permitir que varios compuestos iónicos
se disuelvan en ella. Entonces, la solubilidad de un soluto, en particular cualquier tipo de soluto, va a depender de la atracción que haya, la atracción relativa que exista entre las partículas en las sustancias puras y las partículas de la solución. Existen 3 parámetros que son fundamentales para que un soluto pueda disolverse en agua. Entonces tenemos 3 parámetros que son los que se deben cumplir para que cualquier soluto pueda disolverse o pueda ser disuelto en agua. Y estos son los que están al final, ¿no? Siempre va a ser preciso que existan fuerzas de atracción que mantengan unidos a los iones. En estos casos estamos hablando de sales en agua, ¿no? Sales en solución. Entonces, va a ser preciso que tengan estas fuerzas de atracción, que ya sabemos que entre los enlaces, las estructuras moleculares o las moléculas que tengan enlaces iónicos, estos enlaces iónicos son un tipo de fuerza porque tienen una fuerza de atracción entre átomos que tienen cargas opuestas. O sea, este tipo de enlaces son fuerzas de atracción entre cargas opuestas. Entonces, eso es lo que dice aquí, que como estos solutos, este tipo de sales, tienen enlaces iónicos, pues es necesario que se pueda vencer este tipo de fuerzas de atracción que mantienen unidas a los compuestos, ¿no? El segundo punto es que también se necesitaría que el solvente, en este caso, supere las fuerzas de atracción que mantienen unidas a por lo menos una parte de las moléculas, ¿no? Entonces, se necesita que se superen las fuerzas de atracción que se están unidas, o por lo menos una parte de ellas para que sea soluble o parcialmente soluble en este caso. Y por último, que estas moléculas de soluto y las moléculas de disolvente tienen que interactuar entre ellas. Es decir, que deben atraerse unas a otras. Entonces, como tercer punto, tendríamos que estas moléculas, tanto las de soluto como las de disolvente, tienen que interactuar entre ellas, es decir, que se tienen que atraer unas a otras para que también se puedan disolver en agua en este caso, o en cualquier disolvente. Entonces voy a repetir. El primero, o sea, tendríamos 3 parámetros fundamentales, ¿no es cierto? Para que los solutos se puedan disolver en cualquier tipo de disolvente. En este caso estamos tomando como ejemplo específico el agua. Entonces el primero tendría que ser que se pueda vencer las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas, a los átomos, ¿no? Que forman las moléculas. En este caso, si hablamos de una sal que va a disolverse en agua, pues tendrían que ser que se pueda vencer las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los iones que están en la sal, ¿no es cierto? Como segundo punto, tendríamos que es necesario que el solvente necesita superar las fuerzas de atracción que mantienen unidas a la molécula, que mantienen unidas a la molécula, a los átomos, ¿no? En este caso, si hablamos del agua, pues el agua tendría que superar las fuerzas de atracción que mantienen unidas a la sal, o por lo menos tendría que superar las fuerzas de atracción de una parte o de gran parte de estas moléculas. Entonces, como tercer punto, tendríamos que tanto las moléculas de soluto como las de disolvente deben interactuar para que exista esta solubilidad, ¿no? Tanto el soluto como el disolvente tienen que interactuar. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen que atraerse unos a otros. O sea, las moléculas tienen que atraerse unos a otras. Eso sería en cuanto a la solubilidad de compuestos iónicos. Otra cosa que tengo que acotar
con respecto a esto es que existe un proceso en el que las moléculas de agua rodean a los iones cuando ya sea una sal o cualquier otro compuesto, pues este proceso se va a llamar hidratación. Es el proceso en el que las moléculas de agua van a rodear a los iones de soluto y cuando se da este mismo proceso, pero el disolvente no es el agua, sino que es otro disolvente, pues se va a llamar a este proceso solvatación. Entonces, para la siguiente clase, bueno, ya les digo los conceptos, pero van a averiguar con mayor amplitud los conceptos de hidratación y solvatación y me van a traer un ejemplo de cada uno de ellos. Un ejemplo común, uno más fácil, de esto, de hidratación y de solvatación. Ya digo que el proceso de hidratación va a ser en el que las moléculas de agua va a rodear los iones de soluto y cuando el disolvente no es agua, sino es otro componente o otra sustancia, pues esto se va a llamar solvatación y no hidratación. Van a averiguar estos conceptos con mayor amplitud y van a traerme un ejemplo muy claro de estos dos procesos. Bueno, copien con tranquilidad esta tarea y me avisan cuando ya esté. Voy a subir ahorita mismo el link para que suban las tareas. Les recuerdo que ya tuvimos problemas con el plagio en deberes y en exámenes y que ya no voy a permitir estos plagios porque los anteriores, pues bueno, el de los deberes al menos fue el primero. Y ok, ya era la primera clase, no sabían cómo trabajaba yo. Obviamente no se debe hacer, no se debe plagiar en ninguna clase para ningún deber. Pero bueno, por ser la primera vez, no fui muy dura ni muy estricta, pero si vuelvo a ver otro plagio como el que vi en el examen que vimos la anterior clase que estábamos revisando, si veo más plagios en exámenes o en lo que sea, en deberes, consultas o lo que sea, pues ya saben que van a tener una nota muy, muy baja. Probablemente debería ser 0, creo que no se puede poner 0 tal cual. Pero sí será una nota que estará muy cerca del 0 o rodeando el 0. Profe, Sí, entonces, digamos así, en consultas de deberes, así saquemos del internet, tenemos entonces que parafrasear o poner con nuestras palabras. no, sí, no, voy a corregirte tus términos. No es que y entonces tenemos que, siempre tienen que hacer eso. De ahora en adelante, que les quede como lección, no solo para mi clase, sino para todas las clases. Si a lo mejor los otros profesores no son tan ávidos en encontrar el plagio, pero habrá muchos que sí lo serán y que serán muchísimo más estrictos que yo a la hora de encontrar plagio, porque hay gente que encuentra el plagio pues y simplemente te expulsa de su clase. Las medidas que yo tomo son bastante relajadas en comparación con otros profesores. Sí. No hay problema si le citamos al autor. O sea, por ejemplo, de que se Flores 2019 explica que la solución es lo que él dice. Verán, a ustedes no les, sí, a ustedes les mandé a averiguar sobre el Wikipedia, acabo de acordarme. Y no creo que subí la... A ver, ahorita voy a tomarme este tiempo para averiguar si averiguaron sobre las normas APA y cómo citar Wikipedia. Sí, ¿quién me dijo, profe? Yo ya estaba buscando eso de acuoso, pero no, sí me sale del agua mismo, no sé, voy a descargar lo de la reunión que hicimos, tal vez haya sido otro término y me equivoqué. Ah, ok. Gracias, Cecia, gracias por Ya, aclararlo. Yo también me puse en duda un momento, pero dije, no, las acuosas son solo de agua. Gracias, Cecia.
Y sí, teníamos este tema de la Wikipedia y de citar en APA, justamente por esto. Me acuerdo que en algunos trabajos, no en todos, les puse una nota, obviamente en los que estaban literalmente copiados, les puse copiado textualmente de y les puse la página, ¿no? Habían otros que tenían copia textual de varias páginas, entonces les puse copia textual de varias fuentes, una de ellas, 2 puntos, y les ponía pues la fuente. En otros les puse copia textual de y con citas, bla, 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 o no, creo que les puse copia textual de la fuente citada, 2 puntos, y les puse la fuente, ¿no? Y luego les había puesto una nota en algunos, obviamente no les puse a todos, que aunque citen la fuente, aunque citen como cita bibliográfica y luego al final la referencia bibliográfica, aunque citen la fuente, no se puede copiar textualmente el texto, o sea, no se puede copiar literalmente el texto, o sea, no se puede copiar y pegar, no se puede hacer eso. Aunque tú estés citando la fuente y luego colocándolo en referencias bibliográficas. No se puede. Si tú quieres citar, tú tienes que siempre parafrasear, digamos, y el ejemplo que me decía, Flores en su, tienes que decir el nombre completo en este caso, yo qué sé, Esteban Flores realizó un estudio de, yo qué sé, los telómeros en la Universidad de Sevilla en el año ni sé qué, y él descubrió que, pero tú no puedes poner textualmente lo que él pone en su texto, sino que tú, cuando tú lees el paper o cuando tú lees la fuente, tú tienes que hacer un resumen de lo que él descubrió o de lo que él decía. Yo que sé, descubrió que existe una proteína que hace que los telómeros cuando recorten sus brazos para que la célula tenga su proceso de senescencia normal, por ejemplo. Ese es un resumen. Yo ahorita me estoy, obviamente es un concepto que es real, pero yo no me estoy copiando de una fuente. Ahorita me estoy inventando, estoy diciendo en mis palabras, pues este concepto de los telómeros en un concepto chiquitito, rápido y en mis palabras. No lo estoy copiando literalmente de la fuente, porque ni siquiera estoy leyendo nada ahorita, simplemente estoy hablando de un concepto. Pero así tienen que ser las citas, no pueden ser copiadas textualmente. Eso les tiene que decir APA, si ustedes averiguaron. APA siempre te pide que parafrasees siempre lo que tú estás citando, a pesar de que tú pongas la cita bibliográfica. No puede ser copiado textualmente. Ok, ya mismo son 10. No voy a alcanzar a darle la solubilidad a los compuestos covalentes, lo voy a dar después, pero ahorita, hasta que sean más o menos 5 para las 12 y luego tomamos los 10 minutos de descanso, me van a contar qué averiguaron sobre sobre las normas APA y cómo citarían Wikipedia, cómo tendrían, según las normas APA, que citar Wikipedia. Y voy a preguntar al azar. Vamos a ver. Ángelo Encalada. Trial version. Trial version. Ángelo, estoy escuchando algo en Trial inglés. version. Sí, la versión trial. No sé qué estabas reproduciendo o qué pasó. A ver, espérense un segundito que estoy poniendo la tarea. Obviamente va a ser para la siguiente clase, así que la pueden subir hasta el fin de semana, que es fin de semana 19, sábado. Les voy a dejar que suban hasta el domingo 20. Esta es una consulta súper chiquita, la de solvatación e hidratación.
así que no creo que se demoren mucho, pero no van a tener, el tiempo límite es el tiempo que les voy a dejar, es decir, el domingo 20 hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde, verán que estoy diciendo, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para hacer esta consulta. Si el domingo después de las 5 de la tarde me empiezan a llover mensajes en WhatsApp y en Teams o en el correo, les voy a ignorar completamente y no, obviamente no voy a ampliar el plazo. Les estoy avisando. Si no, luego ya me empiezan a llover los mensajes de, ay, profe, es que no pude subir. Se me fue el internet justo ese ratito. Le juro que se cayó el poste. Entonces, no. Les estoy avisando que tienen un montón de días para hacer. Si quieren, pueden hacer hoy mismo y subirlo hoy mismo y así ya se despreocupan toda la semana. Les estoy avisando. Y no me vengan con plagios. Recuerden que de donde saquen tienen que poner la bibliografía. Listo, ya guardé los cambios. Y ya está subida link para la tarea. Angelo, sí, ya me di cuenta que no funciona tu micro, pero puedes responder por chat qué fue lo que encontraste de las normas APA y espero que lo respondas enseguida. Voy a preguntarle a alguien más. Vamos a ver, Darwin. Y solo hay un Darwin, así que si tú eres Darwin, pues me estoy refiriendo a ti. Ok, Darwin, cuéntame qué fue lo que encontraste sobre las normas APA. Sobre las normas APA o cómo citar en Wikipedia, porque yo vi un video de cómo citar en Wikipedia y me salió que había en la parte inferior del artículo que estamos investigando, hay un enlace que dice citar artículo. Y entonces ahí nos ayudaba muy bien las fuentes, nos mostraba fuentes del artículo y así podíamos citar en normas APA. Así de fácil, solo ves las fuentes abajo, No. das clic en el enlace, en citar fuente y eso es todo. No. Hay, por ejemplo, si investigo yo un artículo en Wikipedia, ingreso al artículo y en la parte inferior, en la parte izquierda, hay un enlace que dice citar artículo en la misma página de Wikipedia. Entonces, yo al presionar eso, ahí me sale, o sea, ya citada la misma página y solo tengo que ponerlo en normas APA ahí en Word. Ya, así de fácil. Ok. No es así de fácil. No sé en qué página hayas visto, por eso les digo que YouTube no siempre es bueno. Hay páginas muy buenas, excelentes profesores, pero no siempre es bueno y según las normas APA, la última edición, no se puede citar así de fácil. De hecho, la cita de Wikipedia es cagadaza, es súper difícil de hacer, perdón por la expresión, pero es súper difícil de hacer, es complicadísima y la persona que haya investigado cómo se cita en APA va a entender por qué. Obviamente tú solo investigaste cómo se cita en Wikipedia, cómo se cita Wikipedia, pero no cómo se cita Wikipedia, depende de en base a las normas APA. A ver, ¿a quién me he preguntado en mucho tiempo? Bueno, ayer creo que pregunté a mucha gente. Kimberly, creo que ayer no te hice participar en ningún momento. Inge, yo había encontrado casi la misma información que mi compañero, donde nos salía que en la parte izquierda salía una parte donde decía enlace permanente. Y ahí nos salía, aplazando ahí nos salía como que el autor, el año y todo eso. Alguien más, por favor, que haya investigado las normas APA y no solo como cita Wikipedia. Ok, tengo una mano levantada. Pablo, gracias, Pablo, sí. Sí, profe, hay una página de normas APA séptima edición donde dice que Wikipedia no es recomendable
citarlo y en colegios, universidades no es válido, en algunas partes específicamente. Y lo que se podía hacer para citar de alguna manera Wikipedia, si es necesario, solo se copiaba el nombre del artículo en Word para hacer la cita, el nombre del artículo, la coma y S.F que significa sin fecha, porque es una plataforma que se actualiza a cada momento. Exactamente. Entonces, las normas también recomendaban que si queríamos consultar una fecha, se ponía en la parte izquierda de Wikipedia enlace permanente y ahí podíamos tener el formato el cual leímos en ese día, la hora y poder citarlo, el nombre del artículo y en este caso el año, por decirlo así. Ok, tú dices que viste una página web de donde te dice cómo citar en APA, ¿no es cierto? Pablo. Sí, profe, citar Wikipedia en APA. Ah, ok. No, pero de las normas APA. Alguien que haya visto las normas APA, las reglas para citar en APA. Ah, ¿Alguien? sí, también, profe. Sí, ¿me La puedes ropa, decir o la puedes regla. compartirnos la página para verlo en línea todos? Ya, profe. Gracias. Porque quiero que vean algo específicamente. Miren, aquí estoy viendo, bueno, según lo que ustedes me dicen, puse un tema al azar, aquí estoy viendo las óperas perdidas de Claudio Monteverdi, no sé si sepan fue Monteverdi, pues Monteverdi fue un compositor súper famoso del barroco, si no me equivoco, o fue del Renacimiento. Creo que fue del Renacimiento. Renacimiento, perdón, sí, no fue barroco. Sí, este año corresponde al Renacimiento. Entonces, según las normas APA, que ya nos va a compartir su compañero, quiero que vean algo en específico. Una de las normas APA, como ya les dijo su compañero, primero, Wikipedia no es apto para ser citado en APA, porque se actualiza cada vez y para que tú cites una fuente en línea, tú tienes que poner el autor, tienes que poner la fecha en la que tú revisaste ese artículo, pero también tienes que poner la fecha e incluso el día, el mes y la fecha, el año en la que se editó ese artículo, en el que el autor que lo haya hecho, pues hizo ese artículo, pero también cuando es una fuente en línea, cuando es una página web, pues tú tienes que citar, también especificar cuando tú lo revisaste, porque a veces, obviamente, como son páginas web, pues no siempre se mantienen con el paso de los años porque se pueden editar. No son como los libros, que tú no puedes editar un libro que ya está lanzado al mercado. Pero en las páginas web, en cualquier página web, pues sí puedes citar. Ahora, no sé si ya tiene las reglas, Pablo, que nos comparta para poder seguir con lo que les quería pedir. Sí, profe, ¿las normas en APA general o en Wikipedia? No, general, las normas de APA. ¿Cuáles son las normas según APA para citar? Y poner referencias bibliográficas. ¿Encontraste? ¿Alguien tiene? Profe, yo encontré un documento de la Universidad Central. No sé si le puedo compartir el link. Sí, mejor, porque bueno, este también es, ¿de qué año es? ¿Puedes ver si está el año, porfis? No nos dice qué año es. Bájale. Bájale, porfis, bájale. Ok, aquí están algunas cosas. Sí, Vicky, sí quisiera que me compartas. Déjame ver. Ok. Déjame ver qué fue lo que mandaste. Y lo que tiene Pablo también está bastante resumido. Está como para una clase, está bien. Ah, qué chévere, séptima edición. Aquí está. Qué excelente. Y esta es ampliada y revisada del 2020. Ok, déjeme revisar esta. Está excelente, Vicky. Está súper bien. Adaptaciones del español, apellido de autores. Sí, este está excelente.
Muchas gracias, Pablo, pero voy a compartir esta de aquí que me parece que está súper bien. Esa también está como, luego te voy a pedir para que me ayudes a compartir otra vez esa porque tiene ejemplos muy, muy claros también y fáciles de entender. Pero mientras tanto voy a compartir la que me acaba de compartir Vicky, que puso en el chat, así que todos lo pueden abrir también. Entonces, estas son las normas APA, séptima edición, segunda versión revisada y ampliada del 2020. Aquí tenemos todos los autores. Miren que está tomado de el American Psychological Association de la séptima edición 2019. Es una publicación, ¿no? Un manual que hicieron ellos. Entonces, ¿qué se tiene que tomar en cuenta para citar primero? Luego vamos a ver las reglas, pero todo lo que está escrito aquí, en esta paginita, pues todo esto es importante. Obviamente lo más importante siempre son autores, ediciones, número de ediciones, quién es la editorial, páginas, si tiene, donde tenemos las páginas, por ejemplo, año, ciudad, obviamente, miren, aquí está la versión. Es la segunda versión, no sé si hay, bueno, las páginas tú tienes que citar, porque yo qué sé, si yo quiero citar este libro y quiero citar la introducción, quiero decir que las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para, bueno, esta parte, yo tengo que parafrasear y voy a decir que las normas APA es un método para citar, pues, referencias bibliográficas de publicaciones académicas que son utilizadas de todo el mundo. Ya es lo que dice aquí, pero parafraseado. Ya. Y tengo que decir que está bueno, lo vamos a ver igual. Tengo que decir que fue hecho en Bogotá en el año 2020, que es la segunda versión, que la editorial es de la Universidad Central, que los autores son estas personas de aquí. Y todo eso tiene que ir, ¿no? En la cita bibliográfica. Y como yo tomé la introducción, pues esta es la página número 7. Entonces tengo que poner que fue de el librito, pero que la página que tomé fue la 7. Si tomé de más páginas, pues yo qué sé, de la 7 a la 10. Y así. Entonces vamos a ver, vamos a revisar súper rápido esto. Miren las normas, vamos a ver la que nos interesa. Estas son cuando son adaptaciones al español, cuando están en otro idioma y tú les adaptas, miren, aquí desarrolladas originalmente en inglés. Entonces es cuando tú pasas al español. Por ejemplo, en inglés se cita et al cuando solo se tiene que poner el primer autor. Cuando son varios autores, se cita el primero y el resto se pone et al. Pero cuando es en español, esta es la adaptación en español, pues miren, aquí ya es et al igual. Porque antes era y otros. Antes era y otros, pero ahora es et al también. Aquí está el año, bla, 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 aquí también, pero aquí 15 de mayo y no May 15, porque claro, eso es en inglés, aquí es 15 de mayo y bueno, demás. Apellidos de autores, dice que la APA restringe la mención de los autores a un solo apellido y la inicial de sus nombres, obviamente. Esto tienen que leerse con mucha calma. Esto es lo que me interesa, citación, ok. Citas directas. Esto significa cuando tú estás citando directamente de la fuente. Es decir, yo voy a hacer una cita directa de la tal edición del libro de Chang, de la química de Chang. Esa es una cita directa. Aquí miren, aquí dice que las citas pueden ser cortas, hasta 40 palabras, o en bloque, más de 40 palabras. Obviamente todas son parafraseadas, ¿no? Aquí te dicen qué tipo de citas pueden ser, cuando son cortas, cuando son en bloque, y aquí te dan los ejemplos, ¿no? Miren que tienen que poner la página. Aquí te dice la cita y tienen que poner la página. Así se colocan las citas y las referencias bibliográficas son otra cosa. Ahora, citas indirectas. ¿Cuáles son las citas indirectas? Cuando tú vas a un documento como Wikipedia, pero Wikipedia tiene, todas las personas que editan de Wikipedia te ponen las citas en la parte de abajo, de donde sacaron esto de aquí.
Eso se llama cita de una cita. O en este caso, pues como dicen aquí, cita indirecta. Y cuando tú haces eso, a ver, déjenme ver si está aquí. No, estas no son. ¿Dónde está? Pero bueno, la que yo les digo es que cuando tienen una de esas, van a un artículo que tiene, obviamente no tiene nada que está citado a otros artículos, ustedes tienen que hacer la cita de una cita de la cita. Y eso es súper complicado porque tienen que citar la cita que citaron y luego citar la original. Es un lío. Por eso no es posible, por eso mucha gente no te pide que cites de Wikipedia porque no es legal. Si por último Wikipedia te está diciendo que tiene esta información, que supuestamente es muy veraz, y tú aquí tienes las referencias, pues anda a la referencia. O sea, si te dicen ya te dan hasta la referencia, pues anda a la referencia directa. Miren, aquí te dice que es un libro de Jane Beat, que está en inglés, que tienen esta edición, bla, bla, bla. Si quieres, ándate a la cita directa y son de tales y tales años. Miren, ni siquiera es actualizado, este es del 68, o sea, no pueden tomar citas. De hecho, APA no te deja tomar citas que no tengan, que no sean mayores de 5 años, si no me equivoco, pero no te deja tomar citas muy tardías, pues, por decirlo así. Entonces, chicos, se van a leer esto que nos compartió Vicky porque ya veo que no se han leído. Y la próxima vez que ustedes me citen, de acuerdo al documento que ustedes vean, pues tienen que citar de acuerdo a lo que les dice esto. Miren, aquí está un artículo, cómo citar artículos, cómo citar publicaciones de blogs, cómo citar libros, eso sí, libros de versión impresa, cómo citar obras clásicas, obviamente esto se refiere a tipo novelas como las novelas de Shakespeare y demás. ¿Qué más? Igual, libros específicos que tengan créditos con algo, como citar un capítulo completo de un libro, cómo citar un audiolibro, cómo citar diccionarios. Aquí está Wikipedia. Entrar a la fuente de referencia. Miren, aquí tiene varias Wikipedias de esto, pero es todo esto. O sea, aquí te está diciendo que igual pongas esto, que pongas el año en el que se hizo y que pongas en Wikipedia y pongas la este. Y te dice que en este caso, en la posición del autor debe escribirse el título de la entrada. Pero generalmente, o sea, Wikipedia cumple con esta de la cita, de la cita, de la cita. Así que, pues no, tiene que ser citado de esa manera. Porque Wikipedia en sí no es una fuente real para citar. Miren, esto está súper interesante porque aquí está tesis publicada y muchos de ustedes toman documentos de tesis o de documentos que tienen este tipo de monografías. Entonces, aquí está cómo citar tesis. Entonces, eso es súper interesante. Súper chévere. Profe. Sí. Sí, ya es hora, ya nos vamos al descanso, ya. No, ¿qué edición utiliza la Politécnica? ¿Qué? ¿Qué versión? ¿Qué edición? Pues legalmente tiene que ser la última edición, la 2020 de APA. La 2008, la 8. Es que, por ejemplo, a nosotros nos facilitaron cómo se tenía que colocar la bibliografía, o sea, un archivo de la Politécnica. ¿Ya? ¿Y era del 2008? ¿Era APA 2008? No, 2008 no, sino del 2019. Pero Ok. esa dijeron que es la que se maneja la Politécnica. Ok. Pero la edición, ¿qué edición de APA era? ¿Qué edición de normas APA era? ¿Te acuerdas? Porque esta es la séptima. Es de las normas APAS edición 6, porque dijo que se manejaban entre las 6 y las 7. Ok. Entonces tratan de manejarse con la 7 en general. O sea, porque, bueno, como ustedes recién están iniciando, cuando ustedes quieran hacer sus monografías o su anteproyecto o su tesis y demás, pues van a necesitar citar
justamente en la séptima, porque mientras ustedes más vayan subiendo, se van a ir actualizando, ¿no? Entonces es mejor que vayan actualizándose ustedes también con las últimas normas de APA para que cuando tengan que citar en su tesis o en su otro proyecto o monografía o lo que quieran hacer de eso, eh, pues necesariamente ustedes estén actualizados y esto de las normas APA no les coja de nuevo, porque sí es un poco tedioso. Y hay muchos profesores como yo que sí te molestan un poquito con esto de las normas y yo soy así desde mi tesis de maestría porque me hicieron un montón de problemas para citar la tesis de maestría, incluso en la defensa, por no citar la última edición, sino como tú dices, la sexta, pues te bajan la calificación, solo no por el contenido de tu tesis. O sea, tu tesis puede ser una lumbrera, pero si tú tienes mal citado en APA, pues te toman como un profesional, como una persona poco profesional porque tienes que tener mucha minuciosidad en este tema. O sea, tienes que ser muy minucioso en este tipo de cosas y mejor que vayan aprendiendo desde ahorita porque luego si no van a tener, ya digo, problemas. Un montón de gente, sobre todo los investigadores que tienen toda la vida en esto de realizar artículos y citar, obviamente, los artículos correctamente según las últimas normas de APA. Y eso que esta, que es de la central, está súper resumida, porque las normas de APA son un libro, o sea, es un libro enorme. Entonces está súper resumida. Y ya digo, entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Sí, vámonos a los 10 minutos de receso. A lo mejor no me estaban poniendo atención, pero les recomiendo porque si vuelven a hacerme plagio, ya saben que van a tener una nota muy bonita, muy cercana al maravilloso cero. Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Ya saben cuando tengan que citar algún tipo de autor, ya tienen ahí el documento, Vicky nos mandó muy amablemente. Pablo también nos enseñó, si es que puede Pablo mandar el link para que para que todos tengan un ejemplo muy claro. Porque aquí está, o sea, están numerados nada más, pero el que Pablo tenía, en cambio, eran ejemplos específicos de cómo citar. Entonces, ambos les van a servir. Listo, chicos, 2:20 regresamos para tener nuestros 10 minutos de descanso, sobre todo yo que me he pasado hablando y que ya me está ardiendo la garganta. Así que 2:20 regresamos.
Ok, chicos, vamos a continuar con la clase. Y voy a ver si están todos presentes, ya que estamos aquí. Confírmeme que se ve la pantalla, porque creo que no se ve. No sé por qué no se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí estoy Sí, sí, entendiendo. Ok. Profe, Sí, usted preguntó con anterioridad acerca de las soluciones acuosas. ¿Qué era sobre eso? Es que es de una pregunta que yo les hice en el grupo, de si ya. la gasolina se considera como una solución acuosa. Y era porque, y era así, pero depende de ciertas condiciones. Ajá. Porque la gasolina es una sustancia que se evapora muy rápido, porque, o sea, es muy volátil. Entonces, cuando se encuentra en contacto con el aire, forma una solución gas-gas. Pero cuando la gasolina está en estado líquido y se combina con un solvente orgánico, o sea, para que se pueda disolver, como el benceno, eh, esta solución ya se convierte en una solución líquido-líquido. Entonces, como usted dijo, en su mayoría, las soluciones acuosas es cuando el disolvente es agua, pero también se considera una solución acuosa cuando está en la fase líquido-líquido. Así el disolvente no sea agua. Claro, porque nosotros no podemos poner gasolina con agua porque no se va a combinar. Obviamente jamás. Ujú. Entonces, es la fase, o sea, en la gran mayoría es agua, por eso es acuoso de agua, pero también es cuando la fase es líquido-líquido. Ya, ok. Chévere, igual lo voy a ver. Lo voy a revisar con más calma esto y ya. Listo, le voy a ver. Entonces supongo que eso será la mayor parte en agua, pues y otras veces se tomará en cuenta cuando es una solución líquido-líquido. Lo voy a revisar y para la siguiente clase pues les aclaro esta duda que yo también la tengo en este momento. Gracias, Josette. Bueno, vamos a continuar con la clase. Perdón. Y vamos a continuar con la solubilidad de los compuestos covalentes. Antes habíamos visto la solubilidad de los compuestos iónicos y ahora pues nos toca los compuestos covalentes. ¿De qué hablamos de compuestos covalentes? Pues de aquellos compuestos que contienen enlaces covalentes, ¿no? Dentro de las moléculas. Entonces, los compuestos covalentes no polares o muy poco polares van a disolverse mejor en disolventes no polares, como ya habíamos mencionado, lo de similar disolver a lo similar. Pero aquellos solutos que tengan alta polaridad van a disolverse, como ya sabemos, en disolventes polares como el agua, bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? Las fuerzas normalmente que mantienen unidas a las moléculas no polares son débiles, creo que eso también ya lo habíamos mencionado. Para que se aclare un poquito, estas fuerzas son débiles. En este caso, las de las moléculas no polares. Porque se necesita muy poca energía para separar las moléculas no polares de el soluto y vencer la fuerza de atracción entre las moléculas del disolvente, que era una de las reglas que habíamos mencionado, que tiene que haber una fuerza suficiente, sí, que la fuerza del disolvente tiene que vencer a las fuerzas de atracción entre las moléculas para que se disuelva el soluto, ¿no? Entonces, en este caso, las fuerzas de las moléculas no polares son débiles porque se requiere muy poca energía para separar estas moléculas del soluto. Y en el caso de soluciones acuosas, la disolución va a depender de la formación de puentes de hidrógeno entre el agua y las moléculas del soluto, ¿no? Entre el agua y el soluto. Entonces, en este caso también está tomando en cuenta soluciones acuosas como aquellas que se disuelven en agua, pero bueno, ya lo veremos después.
Entonces, estas soluciones acuosas, la disolución en estas va a depender de la formación que haya entre el soluto y el agua de puentes de hidrógeno. Entonces, si las moléculas del soluto tienen una proporción elevada de nitrógeno y oxígeno, se van a disolver en agua porque usualmente el nitrógeno y el oxígeno son elementos que son capaces de formar fácilmente puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, de nuevo, las soluciones acuosas, en este caso estamos hablando de las que tienen como disolvente el agua. La disolución en estas va a depender de la formación que haya entre el soluto y el agua de puentes de hidrógeno. Entonces, la disolución dependerá de la formación de puentes de hidrógeno entre ambas fases. Y aquellos solutos o sustancias o compuestos que contengan pues una proporción elevada de nitrógeno y oxígeno se van a disolver con mucha facilidad en agua porque estos dos elementos, el nitrógeno y el oxígeno, van a ser capaces de formar fácilmente puentes de hidrógeno con el agua. Ok, aquí tenemos otra, bueno, de lo que les había mencionado, lo que les estaba hablando, creo que no se cambió de diapositiva, ahorita que lo estoy viendo en la otra pantalla. Confírmenme si se está cambiando de diapositiva o no. A ver, bueno, esta era la primera de compuestos covalentes y la segunda de compuestos covalentes. Segunda de compuestos covalentes. Ok, esa es la segunda de compuestos covalentes. De los disolventes, dependiendo de qué tipo son, ¿no? Que se disuelven dependiendo del tipo de moléculas que sean polares o no polares, pues se disolverán en sus similares. Igual lo de las fuerzas que les decía, que las fuerzas de los disolventes polares son débiles porque requieren poca energía para vencer las fuerzas de atracción de los solutos. Ok, eso era lo que ya les había mencionado, pero creo que no se cambió la diapositiva, así que bueno, les digo de nuevo. Esta parte es el tema de equilibrios de solubilidad, de la pregunta en la que la mayor parte tuvieron problemas y que en el examen y que no pudieron responder correctamente esta pregunta. Entonces vamos a revisar con calma esta parte para que pueda quedar un poquito más claro. A ver, tenemos que saber que para muchas sustancias, como ya habíamos mencionado antes, va a existir un límite en cuanto a poderse disolver en un volumen específico de disolvente. Este límite va a variar de acuerdo a la naturaleza que tenga el soluto o la sustancia que se quiera disolver en el disolvente, ¿no? Entonces va a variar dependiendo de la naturaleza que tenga. La solubilidad, de hecho, también varía con respecto a la temperatura, porque por lo general la solubilidad va a aumentar junto con la temperatura, es decir, es directamente proporcional la solubilidad a la temperatura. Pero esto es generalmente, no en todos los casos, ¿no? Porque en los gases, por ejemplo, no va a ser así, pero en la mayor parte de los compuestos sí va a ser así, que la solubilidad va a aumentar con la temperatura. La solubilidad usualmente se va a expresar en términos de gramos de soluto por 100 gramos de disolvente, y esto que quede un poquito claro, que la solubilidad siempre va a ser expresada en gramos de soluto, no en ninguna otra, no en ningún otro, en una otra unidad de medida, sino en gramos. Serían los gramos en equilibrios de solubilidad. Es que a mí me aparece en la que dice solubilidad de compuestos covalentes. Creo que está un poquito lento el Teams. Voy a salirme para dejar de compartir y volver a compartir. El Teams está un poquito lento.
Creo que Microsoft está teniendo problemas con sus... Después de la caída de ayer de Google, pues creo que a lo mejor caen como cartas de... como baraja. ¿Ya se está viendo? Porque ya estoy compartiendo de nuevo. No, profe. No, profe, no se ve nada. No, profe. Ay, ¿me confirman, por favor? Ahí sí se ve. Espérense un segundito que ahora me falló, creo que mi tablet se trabó un poquito y no se quiere abrir el documento. Sí, está un poco trabada mi tablet ahora. Vamos a tener un poquito de paciencia porque parece que se trabó esta cosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se supone que ya estoy compartiendo de nuevo. ¿Me confirman que ya puedan ver las diapositivas? Se está cargando. Ya, ahora sí. Sí, ingeniero. Sí, profe. Sí, Gracias. ok, hay que tenerle un poquito de paciencia al internet y a los sistemas digitales ahora. Ok, entonces estábamos revisando el equilibrio de solubilidad. Les voy a repetir porque si no estaban viendo las diapositivas, pues a lo mejor se perdieron un poquito, así que voy a repetir esto. Entonces, lo que decía que para poder entender el tema equilibrio o el concepto de equilibrio de solubilidad, primero tenemos que saber que para muchas sustancias va a existir un límite en cuanto a cuánto se puede disolver, más bien, cuánto de soluto se puede disolver en un volumen determinado de disolvente. Entonces, este límite de disolvente específico va a variar de acuerdo a la naturaleza que tenga el soluto, pero también va a variar de acuerdo a la naturaleza que tenga el disolvente. Es decir, que dependiendo de la naturaleza, ya sea del soluto o del disolvente, pues variará este límite de cuánto soluto se puede disolver. Entonces, la solubilidad, que básicamente es el término de cuánto soluto se puede disolver en un disolvente, pues es solubilidad, también va a variar con respecto a la temperatura, porque la temperatura va a ser en la mayor parte de los casos, y estoy hablando en la mayoría, no en todos, porque siempre hay excepciones. En este caso, si hay excepciones, pues por lo general la solubilidad va a ser directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que cuando aumenta la temperatura, va a aumentar la solubilidad del soluto en el disolvente. No sé si se han dado cuenta, y aquí voy a mencionar un ejemplo.
de que cuando nosotros tomamos, yo que sé, un chocolate caliente, cualquier bebida caliente, y le ponemos azúcar, pues se solubiliza enseguida y por eso mucha gente exagera en el consumo de azúcar y voy a hacer una recomendación aquí. El azúcar blanca refinada es pésima para la salud. De hecho, eso es lo que nos engorda y no tanto las grasas, obviamente también las grasas y el exceso de carbohidratos, pero lo que realmente nos engorda es el azúcar refinado. Y en realidad el azúcar en todas sus presentaciones, así que bajémosle el consumo de azúcar. Y yo incluida porque de hecho me encantan los postres, así que, pero hay que bajarle el consumo de azúcar. Ok, entonces, ustedes han de haber visto que cuando estamos tomando alguna bebida caliente y le ponen 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharaditas de azúcar, que es muchísimo, le colocan en su taza de té caliente, en su taza de café, en la taza de chocolate, en lo que sea, pues se solubiliza enseguida y tú no vas a ver ningún resto de azúcar. Pero a medida que va bajando la temperatura y se va enfriando, ya sea el café, el té, la leche, lo que sea, pues tú vas a notar o vas notando que al final en la base de la tacita hay como grumitos cristalizados de azúcar. Entonces te das cuenta que básicamente pusiste un exceso de azúcar, o bueno, ahora que sabemos esto de la solubilidad, se van a dar cuenta que pusimos un exceso de soluto en ese volumen determinado de disolvente que usamos para nuestro soluto. Entonces, excedimos la solubilidad de esta solución, en este caso azúcar con leche o azúcar con agua, o sí, azúcar con agua, porque es café en agua, sobre todo estos dos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la temperatura va a ser directamente proporcional a la solubilidad, porque la temperatura ayuda a que aumente la solubilidad, pero a medida que la temperatura baja, pues también bajará la proporción de solubilidad de cualquier tipo de solución, o en la mayor parte de ellos, porque ya digo que es por lo general, en la mayoría, no en todos. Estos sí tienen excepciones. Entonces, también decíamos que la solubilidad va a ser expresada en términos de gramos de soluto, y eso es lo que decía, que tengan muy claros que son gramos, no son microgramos, no son picogramos, no son miligramos, son gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente. Entonces, la solubilidad vamos a expresar en estos términos de gramos de soluto por 100 gramos de disolvente. Por favor, no se olviden de este dato para que no tengamos problemas en la realización de ejercicios a futuro. Entonces, como decíamos que cuando existe una mayor cantidad de soluto que puede ser disuelto, o sea, una solución sobresaturada en este caso, o sea, una mayor cantidad de soluto que puede ser disuelto en un disolvente, pues este exceso de soluto que no puede ser disuelto en el disolvente va a cristalizarse. Entonces, hasta que el número de soluto o de partículas de soluto que dejan la superficie del cristal que no está disuelto, va a haber un punto en el que este número de partículas que no están disueltas del cristal, ¿no es cierto?, que no están disueltas, va a igualar el número de los iones que regresan y así se va a establecer un equilibrio dinámico, que nos va a decir que la velocidad con la que se disuelven los iones va a ser igual a la velocidad con la que se cristalizan las partículas de soluto que no fueron disueltas. Entonces, repito esta parte. Cuando existe una mayor cantidad de soluto, que mayor a la que normalmente puede ser disuelta en el disolvente, un determinado volumen de disolvente, este exceso de soluto va a empezar a cristalizarse, porque obviamente no puede disolverse. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a cristalizar. Entonces, cuando este soluto que empieza a cristalizarse deja la superficie del cristal, ¿no?, esta parte no disuelta, van a haber partículas que va a dejar la superficie del cristal. Entonces, este número de partículas que va a dejar la superficie del cristal no disuelto va a igualar
el número de los iones que van a regresar al cristal que está disuelto. Es decir, que se va a establecer un equilibrio dinámico que nos va a decir que la velocidad con la que se disuelven los iones de cristal, en este caso, o los iones del soluto que pongamos, va a ser igual a la velocidad con la que se cristaliza este soluto, perdón. No sé si está claro o se confundieron un poquito y por eso tenemos este ejemplo de reacción, ¿no? Que cuando tenemos un soluto más un disolvente, se me fue la S ahí, pero es disolvente, no disolventes, sino disolvente. Entonces vamos a tener que la reacción, la disolución, va a ser igual a la velocidad con la que a la velocidad de cristalización igual de soluto en el disolvente formando la solución. No sé si esto está más claro o se confundieron más. A lo mejor yo también lo expliqué un poco complicado. No le Sí. entendí. Ok. A ver, de nuevo, vamos a ver de nuevo. Se supone que cuando hay un exceso de soluto en una solución, es decir, una solución sobresaturada, vamos a tener un exceso de soluto que puede ser disuelto en una cierta cantidad de disolvente. Tenemos claro eso, ¿no es cierto? Cuando tenemos una solución sobresaturada, tenemos un exceso de soluto. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, al principio van a haber algunos iones que van a abandonar la superficie de los cristales y van a vagar al azar por el disolvente, por la solución. Pero algunos iones van a regresar a la superficie de los cristales para volver a formar la red cristalina de los sólidos. Entonces, si se empieza a disolver más soluto, que obviamente va a ser un exceso, no es lo que les estaba diciendo, este exceso se va a recristalizar en la solución porque obviamente no va a poder disolverse todo, ¿no es cierto? Porque tenemos un exceso. Entonces, este exceso va a empezar a recristalizarse. Porque, digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo súper claro. Digamos que tenemos cloruro de sodio en agua, ¿no es cierto? Sal en agua. Entonces, digamos que cierta proporción de sal se puede disolver en cierta proporción de agua a una temperatura determinada. Entonces, ¿qué va a pasar si yo pongo un exceso de esta sal que se puede disolver en agua a esta temperatura constante? Entonces, lo que va a pasar es que, como les digo, al principio, en este caso, los iones, como estamos hablando de sal, la sal de mesa, que sería cloruro de sodio, hablamos de los iones de sodio y de los iones cloruro. Entonces, estos iones van a abandonar la superficie de los cristales porque se empiezan a disolver. A eso me refiero cuando digo que abandonan la superficie de los cristales, porque cuando tú depositas ya la sal en el agua, pues estos iones se van a disociar y van a estar solitos como ion sodio y como ion cloruro. Entonces, como ya estos se empiezan a disolver y se disocian, pues los iones solitos empiezan a vagar en el agua, porque estamos tomando el ejemplo de la sal en el agua. Entonces, como están disociados, están disueltos, pues vagan al azar en el agua y esto pasa cuando tenemos una cantidad normal de soluto en un disolvente. Sus iones se separan, se disocian y están vagando por el disolvente normalmente. Pero si ponemos un exceso de sal, que en este caso era lo que les decía, ¿qué va a pasar si ponemos un exceso de sal en el agua? Pues lo que va a pasar es que al inicio se disuelven, pero a medida en que empieza a avanzar a superar este límite de disolución, pues los iones van a empezar a regresar a la superficie de los cristales para volver a formar los cristales, es decir, para volver a formar la sal. O sea, se vuelven a unir.
el sodio con el cloro. Se vuelven a unir y se vuelven a cristalizar y vuelven nuevamente a formar estas redes cristalinas, que es la característica de las características de la sal. Entonces, como tenemos un aumento, un exceso de sal, pues también vamos a tener estos cristalitos que van a estar solitarios y que van a estar también nadando al azar dentro de la solución. Pero estos vagabundos que se los puede decir, que son los cristalitos de estos, es los que digo que se van a recristalizar porque se vuelven a unir, porque estamos con un exceso de sal. Entonces, los que no se disuelven se vuelven a unir y vuelven a formar los cristales. En este caso de un sólido, que es la sal. Entonces, el equilibrio de solubilidad es igual al número de iones que van a dejar la superficie del cristal que no está disuelto. Y esto va a ser igual al número de iones que van a regresar, al cristal. Es decir, unos iones van a dejar la superficie del cristal que no está disuelto, el exceso del cristal, que no está disuelto en el agua y que volvieron a recristalizarse y que están ahí vagando por el agua porque no están disueltos, pues el número de iones que dejan la superficie de este cristal no disuelto va a ser igual al número de iones que van a regresar al cristal, que se van a recristalizar. Es decir, tenemos los cristales de cloruro de sodio y van a haber ciertos iones que van a empezar, que de vez en cuando se van a separar y van a querer otra vez solubilizarse. Pero como no pueden, van a regresar y van a volver a cristalizarse. Entonces, el número de iones que se separan del cristal que no está disuelto va a ser igual al número de iones que se vuelve a cristalizar, porque tenemos este exceso de soluto en la solución. Por eso es que la disolución va a ser igual a la velocidad de cristalización, porque a medida que existen iones que se quieren volver a solubilizar, van a existir iones que se vuelven a cristalizar. ¿Está más claro? Mejor les voy a dibujar. Déjenme buscar mi esferito. ¿Está más claro eso o quieren que les dibuje más bien cómo se da el proceso? Chicos, estoy Para mí hablando sí está sola. más claro, pero si pudiera dibujarle sería mejor. Ok. A ver, denme un segundo, voy a poner en la pizarrita. Pizarrita, ¿dónde estás? Aquí estás. Ok. Listo. A ver, entonces estamos diciendo que el equilibrio de solubilidad va a ser igual, la velocidad de disolución va a ser igual a la velocidad de... Ay, Crista. Espérense un ratito. Pongámosle con otro color. Cristalización. Es decir, esto va a ser como una reacción de ida y vuelta. Flechita para acá. Porque tenemos dos reacciones que están también ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, yo les había dicho como ejemplo que tenemos un vasito, ¿no es cierto? Tenemos un vasito que tiene agua. O puede ser un vasito que tiene azúcar. Si es que es más fácil para ustedes el azúcar. Ya sea azúcar en agua o caliente y azúcar o sal en agua. Entonces, tenemos aquí nuestro liquidito de agua, ¿no es cierto? Que está aquí, cierto volumen de agua. Y vamos a tener nuestra sal, que lo voy a representar, bueno, lo voy a representar en amarillo. Aquí voy a poner nuestra sal, son nuestros, háganse la idea que son cristalitos de sal. Entonces, es una cantidad específica de sal.
Entonces lo que hacemos es que colocamos la sal en el agua, pero vamos a seguir colocando sal sin que sepamos si es que está en exceso o no. Entonces, esta ley de aquí se va a cumplir solamente cuando tenemos un soluto en exceso. ¿Se está viendo o no? No sé si no se está... ¿Se sigue viendo en la pantalla? ¿Se está viendo lo que escribo? Se ve el vasito con puntos Hasta la amarillos. sal. Deme un segundo que creo que no se está retransmitiendo bien la pantalla. No. Ya me botó otra vez el Teams. A ver, otra vez. Ok, ahora sí, ¿verdad? Confírmenme, por favor, si ahora sí, ya pueden ver la pantalla, se nos acaba la clase. Ok, Sí, profe. entonces, tenemos lo que les decía, que tenemos la sal que va a ponerse en el agua y que esta formulita de aquí solo va a pasar en cuando tenemos un exceso de soluto. Entonces, cuando tenemos un exceso de soluto, van a ver estas... estos cristales se van a volver a recristalizar, porque cuando nosotros disolvemos esto, pues lo que pasa con estos cristalitos es que se separan. Entonces voy a poner aquí sodio y cloro. Se separa en cationes y aniones, se separan en iones. Entonces vamos a tener sodio y cloro vagando por ahí. Pero cuando tenemos un exceso de sal, que es esto de aquí, voy a ponerlo en rojo, tenemos un exceso, entonces estos iones de cloro y sodio, de cloro y sodio, pues se van a volver a unir y van a volver a formar estos cristalitos de aquí. Porque como no se pueden disociar, pues, o como ya están llegando nuevas moléculas de sal, y no todas se pueden disociar, pues se empiezan a cristalizar las que están ya disueltas, pero que como tenemos un exceso se empiezan a cristalizar. Este es un proceso que va a estar porque estos cristalitos que están aquí, en cambio, van a querer volver a disociarse. Entonces, tienden una tendencia a disociarse y otra vez a estar en sodio y en cloro. Pero cuando hacen eso, fuerzan a que las moléculas que están disociadas ya en la solución, como cloro y sodio, se cristalicen porque estas se separaron, se disociaron. Entonces, las que ya estaban disociadas dentro de la solución se van a volver a cristalizar. Y creo que algo está pasando con el internet que se me está yendo. Pero bueno, si me están escuchando, pues eso es lo que pasa. Chicos, ¿están viendo la pantalla? Porque creo que otra vez se dejó de presentar. No, ingeniero. ¿Lo escucharon? Sí, sí se lo escucha. Sí, escuchamos ya. Sí, se lo escuchó. Sí escucharon la explicación, pero... Sí. Sí, pero cuando Sí, porque casi recién nomás se dejó de compartir. Ah, ok, chévere. Entonces, eso les decía. Como tenemos estos cristales, pues estos van a tener la tendencia a separarse y cuando esto pasa, cuando esto de aquí pasa, pues los que ya están disociados van a recristalizarse y por eso dicen que la velocidad de disolución va a ser igual a la de cristalización, porque mientras unos se cristalizan, los otros se disuelven o se disocian. Por eso tenemos este equilibrio de solubilidad. No sé si ya está más claro.
Sí, profe. Sí, chévere. profe. Igual ya se nos fue la clase. Así que chicos, lo dejamos ahí. Si es que no hay más preguntas, continuemos la siguiente clase con los siguientes temas que son efectos de la temperatura y la presión sobre la solubilidad. Entonces, eso vemos el siguiente lunes. Y no se olviden de la tarea que les mandé. Ya está el link en el grupo de química, en el aula virtual, para que puedan subir lo de la hidratación y solvatación. No se olviden que no pueden plagiar y si plagian, pues ya saben que van a tener mala nota. Listo, eso es todo por hoy, chicos, y nos vemos la siguiente clase. Si tienen alguna otra novedad, me comentan. Profe, el deber es a mano. Pueden hacer en línea si ustedes quieren, o sea, es decir, en computadora, pero si yo les cacho que aparte de plagio